¿por qué son obligatorios?, se preguntaba el filósofo, y respondía: porque constituyen para nosotros una obligación interna. Durante los siglos que pasaron, de una a otra respuesta, el pensamiento ético no se detuvo. Ha tenido un desarrollo que, simplificando, va desde la percepción de la ética como mandato que alguien expide e impone desde afuera del hombre, Dios, según Escoto, hasta la formulación kantiana de la ética como mandato interno que se impone a sí mismo cada ser humano. De hecho, es de Kant la expresión: ser ético es ser legislador de sí mismo. Guiado por la filósofa Hannah Arendt, sigo para ustedes ese proceso de donde resulta el ser humano convertido en legislador de sí mismo. Comenta la filósofa que todo en la conducta moral depende del trato del hombre consigo mismo. El hombre, dice, no debe colocarse en una posición en la que haya de despreciarse a sí mismo. Ser ético es, pues, asunto de respeto por uno mismo. Piensen por un instante, y como introducción a la tercera parte de estas reflexiones, en lo que tiene la conservación del patrimonio cultural de respeto de sí mismo, de los individuos y de la sociedad. Así podría ser mirado este escenario en que estamos como un monumento al respeto que se le debe al pueblo mexicano. Continúo en el proceso. La ética parte del amor de sí mismo, del respeto de la propia persona, y esto es tan claro que se puede afirmar que toda ética parte del amor de sí mismo, o por decirlo casi con redundancia, quien no se ama a sí mismo está incapacitado para ser ético. Ese amor de sí mismo es el comienzo de la ética en cuanto implica respeto de sí y orgullo de su condición humana. Ese orgullo se alimenta de la conciencia de independencia respecto de la animalidad, de lo simplemente instintivo y en la relación con el mundo sensible. La persona ética mantiene muy clara la percepción de ser conciencia de la creación, de ninguna manera su súbdito. A la vista de un ser humano así, tal como lo definen las reflexiones éticas, escribía Kant con un entusiasmo infrecuente en sus construcciones mentales, sólidas y a menudo frías como un razonamiento. Decía él: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevas y crecientes cuando con más frecuencia se ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado y la ley moral en mi corazón. Aumenta esa admiración cuando en la continuación de este proceso el filósofo llega a la certidumbre de que en la persona ética palpitan todos los seres humanos. La expresión parece y es retórica, pero es una forma de decir que uno es ético cuando su norma de conducta puede y debe ser universal. La ley que yo me doy, dice Arendt, es válida para todas las criaturas racionales, para todos los seres inteligentes. De esta concepción de lo ético pueden deducirse elementos prácticos como estos: puesto que soy legislador de mí mismo, porque así soy coherente conmigo, ante el acto transgresor
No reacciono rechazándolo porque no debo hacerlo, sino que lo rechazo porque no puedo hacerlo. 2. La ética no es un mandato que viene de afuera, es el mandato que nace de mí mismo. Por eso su diferencia esencial con lo legal. Cito de nuevo a Arendt, quien a su vez se inspira en Kant. La conducta moral no tiene nada que ver con la obediencia a ninguna ley dictada desde fuera, sea la ley de Dios o las leyes de los hombres. 3. La noción de conciencia deja de relacionarse con esa facultad interior para distinguir entre el bien y el mal, lo correcto o lo incorrecto, y pasa a ser, la conciencia es la facultad con que conocemos que somos conscientes de nosotros mismos. No se niega que en una acción posterior la conciencia distinga lo bueno de lo malo, pero antes debe ser consciente de sí, de su dignidad y de su ser posible. 4. Puesto que los impulsos éticos no proceden de instancia externa alguna, sino del interior del hombre, es forzoso concluir que todo humano es ético. No hace falta ciencia ni filosofía alguna para saber qué es lo que se debe hacer para ser honrado y bueno, independientemente de la ley del país y de las voces de sus congéneres. Fue algo evidente en la conversación con el indio Aymara, referida al principio, y es aún más patente cuando cualquiera de nosotros se pregunta sobre su más primitivo aprendizaje de la ética y encuentra que fue anterior al conocimiento. Así como los filósofos ven en la ética una condición prefilosófica, la percepción de lo ético es previa a todo conocimiento. 5. De ahí que el conocimiento y la medida del mal van con el ser humano, como lo describe muy vigorosamente, por cierto, Dostoyevski en los personajes de Crimen y Castigo. Ya antes lo había dicho Sócrates: está mal todo aquello que no puedo soportar haber hecho. Es la reacción natural dentro del trato del ser humano consigo mismo. La ética, por otra parte, destaca que siempre está en juego algo más que la vida. Los operarios de la planta nuclear japonesa plantean ante la conciencia del mundo de hoy ese hecho. Para ellos hay algo más que la vida. Otra vez, la escala de valores que guía a los hombres que creen que la vida es el máximo de los valores es una escala que ha sido desbordada, porque por sobre la vida pueden estar bienes superiores. Para el corredor de maratón estaba el cumplimiento de su misión de entregar un mensaje. Para los defensores de la fortaleza de Masada estaba el honor de su pueblo. Para el periodista Guillermo Cano en mi país estaba la dignidad de una sociedad a punto de ser doblegada por la brutalidad de un narcotraficante. Y así van pasando por nuestra memoria todas esas figuras deslumbrantes que proclaman que la vida no es el bien supremo. Alguien lo dijo: la vida tiene sentido cuando uno encuentra una razón para perderla. Es cuando interviene la mirada ética, y esa es la explicación del trabajo que aquí se hace. La conservación de la memoria de un país se ha convertido para todos ellos en una razón para vivir. Esto nos sitúa en el segundo tema, la ética de la memoria.
Para el profesor Avishai Margalit, autor de La ética del recuerdo,